Bueno, estamos con el doctor Jorge Cohen, un médico muy prestigioso que viene haciendo el seguimiento minuto a minuto, ¿no?, de la situación del coronavirus aquí en el país, pero específicamente vamos a referir a lo que sucede aquí en la zona. Doctor, ¿cuál es la situación? Si puede hacer un repaso como para contextualizar, ¿no?, a la gente dónde estamos parados, ¿no?, en relación a este tema, porque mucha gente está como desorientada frente a tanta sobreabundancia informativa. Bueno, yo creo que estamos en el peor momento de la pandemia desde el 20 de marzo que empezó hasta la fecha. ¿Por qué en el peor momento? Primero, porque tenemos un incremento diario del índice de infectación y la tasa de mortalidad en el país y en la provincia de Santa Fe. Y estamos en el momento de mayor descuido por parte de la población en relación a este problema que se va agravando día a día. Si no se produce un cambio en las conductas sociales de la población y de las propias autoridades provinciales y municipales en relación a tomar las medidas en función de la situación epidemiológica y no presionado por tres factores que han llevado a esta situación. En primer lugar, presionado por el poder económico, por aquellos que han privilegiado la ganancia versus la vida, por la necesidad de la gente de trabajar, pero digo, en primer lugar, presionado por el poder económico, que a pesar de recibir de parte del gobierno el 50% del salario de sus empleados, presionan para abrir cada vez más actividades económicas. En segundo lugar, presionado por los medios de comunicación que difunden esto que ya hemos hablado en otras veces, a través de lo que es la infodemia, o sea, información inexacta que confunde, que lleva a generar temor en la población y desorientación. Y en tercer lugar, también hay que reconocer por una presión política de los sectores que buscan desgastar al gobierno especulando con la infección y el dolor de la gente. Todo eso ha llevado a que estemos en una situación del mayor relajamiento de las medidas de prevención, tanto en la provincia, en la localidad y en el propio país, y estamos en un riesgo muy severo. Bien, doctor, desde ese contexto que usted describe, ¿cómo ve el banderazo, ¿no?, que se realiza en el país que conglomera tanta gente, ¿no? Bueno, primero se ha manifestado una minoría irracional con una clara orientación antigobierno, que no respeta la democracia y que no asume que son una ínfima minoría y que tienen que respetar lo que la gente votó en octubre del año pasado, y a un gobierno que viene priorizando el cuidado de la gente y no solo la salud, sino también el trabajo, el empleo haciendo esfuerzos titánicos para tener un sistema de salud que dé respuesta a los problemas. Creo que ha sido un gran error y que vamos a pagar las consecuencias de esa movilización, como ya estamos sufriendo lo que pasó el 20 de junio acá en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Buenos Aires, donde crecieron los casos de infectados y muertos de una manera desproporcional. Si uno mira... Ahí tienen los datos estadísticos. Si uno mira este cuadro, sí, es evidente. Nosotros estamos en la provincia de Santa Fe a 2 semanas, 3 semanas a lo sumo de haber mantenido una cuarentena como la que habíamos iniciado, de resolver el problema de la infección en la provincia de Santa Fe, porque teníamos muy pocos casos y veníamos prácticamente sin casos. Tuvimos 21 días seguidos sin casos en la provincia de Santa Fe.
la ciudad de Buenos Aires abrió todo tipo de actividad, se incrementó la circulación de camiones y de personas y nosotros flexibilizamos todas las actividades. ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos 5 veces más infectados y muertos que lo que teníamos el primero de agosto. Por lo tanto, quisiera hacer un llamado a la población, en primer lugar, a que se cuide, a las autoridades que incrementen los controles y a que tomen las medidas de acuerdo a lo que dicen los datos epidemiológicos y no se dejen presionar desde el punto de vista político o económico. Bien, ¿y qué opina con respecto a la circulación que usted ve en la calle? ¿Es mucha la gente que hay dando vueltas por todos lados? Bueno, mire, ayer para mí fue un día sumamente preocupante. Tuve que ir por una cuestión profesional como médico a la ciudad de Rosario y lógicamente yo estoy, por ser una persona de riesgo por la edad que tengo, estoy en mi casa, en Pueblo Ester, y la cantidad de gente circulando prácticamente era minoría la gente que circulaba con barbijo en la ciudad de Pueblo Ester. Y la aglomeración en el Parque Irigoyen, en el Parque Independencia, en los bares de la ciudad de Rosario, era realmente sumamente preocupante para una persona que sabe cómo viene la proyección de esta infección. Por eso es necesario desde los medios de comunicación transmitir este mensaje que hay que cuidarse mucho más que antes. Y hay que escuchar a las personas que estudian y que saben. Todo el mundo tenemos derecho a opinar. Creo que afortunadamente desde que recuperamos la democracia en la Argentina, ya hace muchos años, hay absoluta libertad para opinar todo lo que se quiera. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo le digo a la audiencia de ustedes, que es mucha, y que sé que ustedes también están preocupados. A mí se me rompe un auto, el auto, voy al mecánico. Tengo un problema eléctrico, voy al electricista. Quiero comprar buen pan y factura, voy a la panadería del pueblo y le compro lo que sea. Entonces, en materia de salud no se le puede hacer caso a cualquiera. No vale lo mismo cualquier opinión. Fíjense qué pasó con lo que hizo la presentadora y animadora de la televisión. Tomó en cámara una botella de 1,5 litros de dióxido de cloro. Ayer falleció un chiquito de 5 años y tenemos que lamentar la muerte de más de 20 personas en la Argentina porque han imitado a alguien que da cualquier información y que abiertamente desafía todo lo que dice el gobierno, el Ministerio de Salud de la Nación, hasta lo que dice el propio Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cada uno hay que hacerle caso a las personas que estudian, que saben, que están sobre ese tema. Doctor, ¿por qué este mensaje acá que es tan claro no está penetrando en la comunidad? ¿No son los médicos de la zona lo suficientemente contundentes como para hacer entender este mensaje que es clarísimo? Bueno, yo pienso que hay 2 razones. Todos estamos cansados de la situación, de la restricción, de todas las actividades que hacíamos antes y no podemos realizar. Esa es una cuestión. Y segundo, porque también hay un mensaje muy contradictorio. Arrancando del gobernador de la provincia de Santa Fe, que plantea que hay un escenario epidemiológico complicado, pero que vamos a seguir abriendo actividades económicas y actividades recreativas. Entonces, ese mensaje contradictorio que baja desde las autoridades, desde el propio Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio de Educación de la provincia, que sigue inexplicablemente insistiendo que
que van a volver a clase en 400 escuelas de la provincia de Santa Fe, cuando evidentemente tanto está demostrado donde se abrieron prematuramente las clases, a los 10 días hubo que volver atrás porque se infectaron maestros y se infectaron alumnos. Ese mensaje contradictorio es lo que hace que la gente haya abandonado la buena conducta social que tenía al comienzo de la pandemia. Doctor, ¿cree que aún la pandemia aquí en el país no ha mostrado su peor cara? Es decir, ¿lo peor está por venir o a lo mejor no hay que tener esa mirada tan apocalíptica? No, la mirada depende de lo que haga la población. Es decir, todavía estamos a tiempo de evitar tener que lamentar muchas muertes en la Argentina. Si se toman las medidas, si restringimos la circulación al mínimo de las personas, es decir, que la gente va y vuelve a su trabajo lógico que tiene que hacer, si se respetan y se controlan los protocolos, porque una cosa es hacer un protocolo y otra es que el protocolo se cumpla y que se controle que se cumplan los protocolos, ¿sí? Quienes más se han infectado en el país son los trabajadores. Son los trabajadores que han estado exceptuados de la cuarentena y que han tenido que ir a trabajar. Bueno, y eso se ve en que representan cerca del 50% de las personas que se han infectado en el país. Comenzamos en una pandemia con los que se fueron de vacaciones a Brasil, a Europa y a Estados Unidos, y ahora tenemos una pandemia de las personas que están yendo a trabajar. O sea, hay una selección de clases. O sea, quienes se están infectando son los sectores más vulnerables, los que tienen que obligatoriamente ir a trabajar y los que viven en los barrios más carenciados de la Argentina, porque no pueden, o sea, no tienen las condiciones sanitarias en sus hogares y en el barrio en que viven como para poder cumplir. Entonces ahí hay un problema muy importante. Doctor, nosotros en la zona... Sí, le quería consultar sobre la zona. Lo que pasó en Dreyfus, ¿tiene alguna opinión formada, que se ha hablado mucho en estos días, ¿no? Que a partir de un caso positivo, ¿no? Que hubo allí, luego se hicieron varios testeos masivos, hubo gente que cuestionó, ¿no? Que se siga con la actividad, que no se haya suspendido. ¿Usted qué piensa en relación a eso? Porque una cerealera es una multinacional. Bueno, ese tiene un problema. O sea, lo que sucedió en Dreyfus sucedió en Puerto General San Martín, en Costco, exactamente igual. 19 trabajadores infectados en Costco y prácticamente la fábrica tuvo que parar como consecuencia de todos los que tuvieron que hacer aislamiento obligatorio por ser contactos estrechos de los infectados. Los trabajadores del cordón que va de Arroyo Seco a Alvear, acá en nuestra zona, son trabajadores de alto riesgo de contagiarse a pesar de los protocolos que existen, porque es inevitable que en algún momento de la actividad que realizan estén en contacto con otras personas, o sea, con los camioneros, con los transportistas e inclusive con las tripulaciones de los barcos. Yo ya he advertido en otras oportunidades esta cuestión y creo que lo escribí en el Face de ustedes cuando pusieron la noticia de que habían hecho, a la mitad le hicieron hisopado y a la otra mitad le hicieron la prueba de detección rápida y dio todo negativo. Bueno, y lo dije con claridad, es bueno de que no haya ningún infectado, pero desde el punto de vista de la prevención sirve de poco. ¿Por qué? Porque al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, esos trabajadores pueden volverse a contagiar. Lo que la empresa hace es fundamentalmente para seguir obligando a la gente a ir a trabajar. O sea, ¿usted eso lo ve mal? Si tiene que hacer un juicio de valor, ¿se atreve a hacerlo? Creo que fue un acto inútil y que
no responde desde el punto de vista sanitario a las indicaciones para las cuales hay que hacer hisopado o prueba rápida. Sirvió para decir, vengan a trabajar que no hay ningún problema y deslindar responsabilidades de la empresa o de la aseguradora de riesgo del trabajo que tienen sobre futuros contagios. Eso es lo que yo pienso de ese acto. ¿Cómo debería haber actuado? Se debería continuar con la toma de temperatura al ingreso, a la salida, el monitoreo del conjunto de los síntomas, de los contactos que tienen los trabajadores, restringir a la mitad la dotación de trabajadores, distanciar la carga y la descarga de los camiones, tomar medidas sobre el conjunto de las condiciones y medio ambiente de trabajo para evitar los contagios, la fatiga, el estrés y el cansancio, que son factores que se suman a la posibilidad de contagio. Así, yo lo que pregunto, ¿y cuándo se va a volver a hacer el próximo hisopado masivo y las mismas pruebas? ¿Cuándo la van a volver a hacer en Dreyfus? ¿La semana que viene? Y van a hacer toda la semana, van a hacer un monitoreo a través de esas pruebas que sirven para hacer un testeo. Una dice quiénes estuvieron enfermos y que ya tienen inmunidad, y la otra dice quién tiene la enfermedad activa. O sea, el hisopado establece quién tiene una enfermedad activa, quién es un portador asintomático del coronavirus. Y entonces, esa prueba que se hace cuando uno tiene síntomas para corroborar la enfermedad, no está indicada en hacerla de manera preventiva a todo el mundo, porque al día siguiente, a los 2 días, uno está en contacto y si no tiene síntomas, esa prueba no sirve. Y la prueba rápida son testeos epidemiológicos para ver cuál es el nivel de circulación comunitaria que hay en el lugar. Son 2 pruebas que no están indicadas para hacer de la manera que se hicieron. Pero bueno, la satisfacción de esa prueba es saber que en este momento todos los trabajadores están sanos, no están infectados, y habría que saber cuántos de los que tienen la prueba rápida ya tienen inmunidad, porque sabiendo cuántos tienen inmunidad, podríamos saber qué nivel de circulación del virus hubo en la empresa Dreyfus.